Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Estamos a contados días de entrar al mes de octubre y con él llega uno de los tan esperados y mejores eventos del juego, el Festival de Halloween. El año pasado fuimos sorprendidos por el contenido tan variado e interesante que tuvo dicho evento, desde las mecánicas de combate, historia, interfaz, hasta la manera de conseguir algunos artículos por medio de las loot box. El día de hoy se ha confirmado que dicho evento, como es usual, tendrá lugar a finales del mes de octubre, y según lo que se puede entender, se repetirá el mismo formato del año pasado, por lo que tendremos los mismos jefes y algunas recompensas que vimos en ese entonces. Pero esperen, no se desanimen al creer que todo será igual, porque no es así, y en un par de días verán por qué. Por el momento solo puedo decirles que se preparen como más puedan, recolecten recursos, munición, hagan dinero y aumenten sus reservas porque se vienen grandes gastos a nivel general. Es por eso que en este video vamos a hacer una recopilación de todos los jefes que tuvimos en el evento de Halloween del año pasado. Vamos a revivir un poco de lo que fue para que se vayan preparando o haciéndose la idea de qué tipo de jefe nos vamos a encontrar en este festival. Más que todo lo hago para los jugadores nuevos e intermedios o para aquellos que se perdieron de estos acontecimientos. Eso sí, alerta de spoilers desde ya. Si continúas desde aquí es bajo tu responsabilidad. Todo empezó con la batalla que nos puso la piel de gallina a muchos y que nos dio un hype tremendo sobre el futuro del evento. Así es, me refiero al enfrentamiento contra el demonio Baltasar. Este combate logró frenar a muchísimos jugadores hasta el punto de que TLT tuvo que nerfear al enemigo. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Básicamente el jugador tenía que tratar de hacerse con las mejoras que otorgaban los sectarios para así poderle hacer frente al demonio, utilizando también el campo de batalla a su favor para evitar que éste lo alcanzara. Pero al parecer como que a unos no les dio como que la chispa de este combate y terminaron pues quejándose bastante. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? El enfrentamiento contra el Doctor de la Peste se podría decir que también fue relativamente fácil, pues para esta pelea tenías que utilizar el disfraz de demonio para evitar el instant kill que provocaba con los gases de las calderas. Uno de los combates que aún duele recordar es el del pobre Drácula. Este don estaba relajadito, estaba de fiesta con sus novias, tomándose unos traguitos, que comiendo, que bailando, que escuchando buena música, hasta que llega nuestro personaje a acabar hasta con el nido de la perra. Incluso Drácula se muestra muy cortés y le ofrece todos los servicios hospitalarios para luego darse en la cabeza a los dos. Tienes mi respeto, Stark.
Más tarde nos reencontramos con nuestro viejo amigo, el Rey Calabaza. Pero tal parece que esta es una variante, o bueno, creo que otra versión del Rey Calabaza que conocemos, el cual se convierte en el dios Calabaza que se enfrenta al anciano Cthulhu, de versiones pasadas. Otros enemigos que nunca faltan en el evento de Halloween es el monstruo de Frankenstein e Igor. En esta versión pues resultaron un poco más fáciles que en sus antiguas entregas. Y finalmente el encuentro final, una tarea especial encomendada por la mismísima muerte a la que le estuvimos haciendo todos los recados. Supuestamente debíamos eliminar a un burro parlante que estaba aterrorizando a la gente de un pantano, pero resulta que todo era fake, pues se trataba de una trampa hecha por la muerte para robarnos el poder que habíamos recolectado hasta el momento con nuestro disfraz de demonio. A la final no podemos asegurar al 100% que el evento vaya a ser tal cual como el del año pasado, hablando en cuestión de historia, mecánicas y recompensas, porque tenemos que tener presente que en esta actualización que viene van a haber muchos cambios. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.